Hablemos sobre la diabetes y cómo debe ser la alimentación para mejorarla o prevenirla. La diabetes es una de las enfermedades más comunes en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 463 millones de adultos tienen esta patología y muchos millones más están en la línea justo antes de padecerla. Esto es alarmante, sobre todo porque los números están en aumento. Incluso cada vez hay más niños y adolescentes que tienen riesgo o que ya la padecen. La buena noticia, mi querida gente saludable, es que la guerra no está perdida. Y si se toman medidas adecuadas, como cambiar a un estilo de vida saludable y mejorar la alimentación, las probabilidades de desarrollarla o de mejorar son grandes. Hablaremos de cómo hacer la dieta, pero antes déjame contarte por qué se desarrolla esta patología y qué es lo que pasa en tu cuerpo. Cuando comemos, nuestro sistema digestivo descompone los alimentos para obtener sus nutrientes. Entre ellos está la glucosa. Esta sustancia, por decirlo de alguna forma, pasa al torrente sanguíneo y de ahí se tiene que ir a las células que la van a utilizar como fuente de energía. Para que la glucosa pueda entrar a las células necesita de una llave, o dicho correctamente de una hormona llamada insulina que se produce en el páncreas. Todo esto es lo que ocurre en condiciones normales. Sin embargo, cuando hay alteraciones en este proceso, se desarrolla diabetes. Hay dos tipos. La tipo 1 ocurre cuando el páncreas no produce insulina, por lo que la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo. Y la tipo 2, que es la más común, ocurre cuando el cuerpo no responde adecuadamente a la insulina que produce el páncreas. A este tipo se le conoce como resistencia a la insulina. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas de la diabetes? Es verdad que una de las causas pueden ser los factores genéticos, que no dependen mucho de nosotros. Sin embargo, hay otros que sí, como la falta de actividad física, el estrés, el sobrepeso u obesidad y por supuesto una mala alimentación. La forma correcta para determinar si tienes alguno de estos tipos de diabetes tendría que ser a través de tu médico. Sin embargo, el primer paso es reconocer los síntomas. Estos pueden incluir aumento de la sed, micción frecuente, es decir, orinar más, fatiga, visión borrosa, heridas que sanan más lentamente y una mayor predisposición a infecciones. Si se tiene diabetes y no se toman medidas, puede haber complicaciones de salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera e incluso amputaciones. Así que presta atención a tu cuerpo y si detectas que tienes estos síntomas, es buena idea visitar al médico, mejorar tu estilo de vida y prestar atención a tu alimentación. Hablemos de ella. Empecemos por los alimentos que sería mejor evitar. 1. Los alimentos con sodio añadido o exceso de sal, ya que aunque directamente la sal no altera la glucosa o azúcar en sangre, se debe tener en cuenta que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 2. Los alimentos con harinas refinadas como las que se encuentran en el pan blanco, las galletas, panecitos, etc. Estos alimentos tienen un alto índice glucémico, lo que significa que aumentan rápidamente los niveles de azúcar en sangre después de ser consumidos. 3. Las grasas saturadas y trans, ya que pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Y por último, los azúcares libres. No los necesitamos para nada. Y aunque están en muchos de los alimentos que comemos, es posible llevar una alimentación sin azúcar, que además de mejorar la diabetes, trae como resultado mejora en el rendimiento físico, un mejor estado de ánimo, se reducen los niveles de ansiedad, la piel mejora, se pierde grasa, etc. A mí me encantaría que descubras por ti misma estos beneficios y por eso te quiero invitar al próximo reto saludable del mes, en el que te guiaré paso a paso para hacer una alimentación sin azúcar. Dentro del reto tendrás también los menús y guías con los alimentos que deben ser tus aliados, tendrás mi asesoría en todo momento y además te regalo un recetario con ideas sin azúcar como las que te comparto en este otro video. Te cuento cómo entrar al reto en quierounadieta.com. Espero que te haya servido este video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Nos vemos en el reto.